Bienvenidos a este 10º episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaré sobre procrastinar. Para las personas que no me conocen o es su primera vez escuchando o viendo este podcast, mi nombre es Vivian Frucher y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. ¿Por qué hablar de la procrastinación o qué es la procrastinación? Pues es esta famosa frase de decir, no pasa nada, mañana lo hago. Es el hecho de dejar las cosas para mañana en lugar de hacerlas en este mismo momento. Es este hábito que tenemos los seres humanos de posponer los compromisos de forma irracional y de forma improductiva. Todos podemos procrastinar. Es algo natural y es algo normal. Y esto puede ser algo súper tranquilo y súper sencillo, como decir, ay, bueno, acabo de comer, tengo un poco de flojera, pues más al rato lavo los platos. O de que, uy, comí mucho, pues entonces en lugar de hacer ahorita lo que tengo pendiente, me voy a tomar una pequeña siesta. O sea, son este tipo de cosas que podemos hacer y que las hacemos de forma irracional y de forma improductiva, pero que no nos causa ningún problema. El problema es cuando ya lo estamos haciendo de forma habitual, que ya es algo del día con día. Si nosotros nos damos cuenta de que siempre estamos posponiendo las cosas, es ahí donde empieza a tener cierta problemática el hecho de procrastinar. Pero si son cuestiones sencillas, pero que al final sí terminamos de hacer las tareas y no nos perjudica nuestro rendimiento o no nos perjudica nuestra salud mental, pues entonces no hay ningún problema. Como dije, todo el mundo podemos procrastinar, todo el mundo solemos posponer nuestras cosas para en ciertas situaciones. Ya si es muy repetitivo, pues entonces hay que tener mucho cuidado. Desde la parte de la psicología, usamos el término de procrastinar para definir esta sensación de ansiedad que nos genera al hacer o sea, que nos genera al momento de saber que tenemos una tarea pendiente, una tarea que todavía no hemos concluido. Esto nos puede afectar a todos, a uno nos afecta un poco más, a uno nos afecta poco menos, esto dependiendo de la personalidad del sujeto, como también del nivel o de la tarea que estamos dejando, que estamos postergando. Entonces, es esta parte donde estamos combatiendo todo el tiempo contra la flojera o la pereza y lo dejamos para el día de mañana, aunque en realidad lo podríamos haber hecho hoy. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral? Es como si tuviéramos dos cerebros, o sea, estuviera dividido en dos partes, que una es el cerebro instintivo, que esta parte del cerebro instintivo es la que es más rápida, es la momentánea, es la visceral, es la energética y solamente está pensando en el ahora. Y luego tenemos la parte del cerebro racional, que esta parte es mucho más reflexiva, es la que piensa, la que analiza, la que le cuesta actuar, es muchísimo más prudente, piensa más en el futuro a comparación del instintivo, que es como el impulso de decir, ah, bueno, a esto voy. Entonces, estamos en una constante lucha entre estos dos cerebros y esta lucha es la que crea la procrastinación, porque estamos luchando entre el cerebro emocional o el cerebro instintivo con la parte racional. El problema es cuando empezamos a procrastinar, el problema es cuando la parte racional empieza a ceder y le da al cerebro instintivo como la razón y este gana, entonces actuamos de forma mucho más impulsiva, de forma más instintiva, y es ahí cuando dejamos de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el futuro y en lo que nos puede causar el hecho de posponer este tipo de cosas para después. Entonces, siempre tiene que existir un equilibrio dentro de estas dos. La lucha constante em, o sea, esta lucha no es nada fácil, tampoco es nada fácil tener este equilibrio, pero sí es que debemos de conocernos y de saber cómo trabajarlo. Porque, por ejemplo, cuando queremos empezar a emprender un nuevo proyecto, hacer algo nuevo, empezar alguna tarea, hablo de tarea en general, o sea, algo que tengamos que hacer, no solamente tarea de la parte educativa, sino tareas del hogar, tareas en el trabajo, tareas en la educación. Cualquier tipo de actividad que tengamos pendiente, pues en realidad es una tarea. Entonces, siempre cuando tenemos esto, empiezan a salir ciertos fantasmas, estos fantasmas del miedo y de la flojera, y así es cuando empezamos a procrastinar, o sea, porque empezamos a ganar esta lucha entre el cerebro racional y el cerebro impulsivo.
Hay muchas veces que también podemos empezar a hacer esta actividad, podemos empezar a hacer esta tarea, pero hay un fallo dentro de la motivación. A lo mejor la actividad que estamos haciendo no nos está aburriendo, no nos está motivando, o hay algún tipo de fallo que es como algún distractor que rompe con nuestra atención, rompe con nuestra motivación y lo que hacemos es que dejamos las cosas a medias. Entonces nos quedamos como a mitad de camino. ¿Y qué estamos buscando? También para la forma de progresar estamos llenando nuestro día de actividades irrelevantes en lugar de hacer las necesarias. Voy a dar un ejemplo de esta situación. Imagínense que ustedes tienen que estudiar para un examen o que tienen que prepararse para una entrevista de trabajo. Entonces, en lugar de estar estudiando o prepararse para la entrevista o para la conferencia o por algo que tengan que dar, algo que sea importante, empiezan a limpiar su cuarto. Esto hace porque nosotros estamos autoengañando nuestro cerebro de decir, es que si yo necesito que mi espacio esté limpio para poder trabajar, para poder estudiar, para poder prepararme, pues entonces voy a hacer esta tarea primero, que va a ser limpiar mi cuarto. Entonces, pero lo único que estamos haciendo es que estamos postergando una tarea con otra tarea que también ya estaba postergada. Porque, o sea, ya podríamos haber contemplado que tal día tenía que estudiar o tal día me tenía que preparar y si me gusta tener mi espacio limpio, pues entonces tengo que saber que tengo que limpiar esto muchísimo antes y no dejarlo al último momento, o sea, no dejarlo a los 5 minutos antes de que tenga que empezar a hacer este tipo de actividad. Es por eso que aplazamos las actividades por medio de otra actividad que también ya está aplazada. El hecho de aplazar las cosas nos causa cierta satisfacción, pero es una satisfacción momentánea, es una satisfacción a corto plazo. Tenemos un reforzador positivo porque tenemos esta satisfacción, pero a mediano y largo plazo empieza a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ciertos agobios, empezamos a tener prisas, nos empieza a surgir el miedo de no saber si vamos a terminar, empezamos a reclamarnos a nosotros mismos de que por qué no lo hicimos antes, creamos cierta presión y nos causa unos niveles de estrés que al final nos están perjudicando a nosotros mismos. Entonces, hay como diferentes tipos, bueno, hay tres tipos o formas que donde podemos definir el cómo postergamos las cosas. La primera es la expectativa. Esto está muy relacionada con tener baja confianza en uno mismo, o sea, se relaciona totalmente con nuestros niveles de confianza. El otro tipo es la parte del valor, es que esto nos habla de la dependencia, de la recompensa y del evitar el aburrimiento. Y por último, tenemos la impulsividad, que es el no poder esperar. O sea, entonces, regresando a la expectativa, el exceso de optimismo también, o sea, aparte de nuestra baja confianza o del nivel, también tenemos la parte de tener mucha confianza, pero el exceso de optimismo nos lleva también a una inacción. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que ocurra como un milagro. O sea, este optimismo es como decir, pues alguien va a hablarme y voy a conseguir cierto trabajo o va a pasar algo y voy a terminar esta tarea que tengo pendiente. Pero esto, o sea, también nos causa, ¿por qué? Porque estamos tan confiados que va a suceder que entonces vamos postergando las cosas. Porque si yo necesito tener un trabajo, si yo necesito conseguir un trabajo, pues, o sea, hay muchas veces que nos da flojera el hecho de tener que hacer los currículums, de ir a entregarlos, de mandarlos, o cuando tenemos que hacer cierta tarea, pues de ponernos, escribir la tesis, de tener que investigar. Entonces, como que ya estamos tan confiados de que sabemos hacer las cosas y de que siempre nos salen. Entonces estamos poniendo esta parte de decir, bueno, pues ya llegará, ¿no? O sea, ocurrirá un milagro y no va a llegar por obra del Señor, por así decirlo. Pero este optimismo también lo podemos entender con la dificultad atribuida a las tareas, que es la parte de la confianza y también de decir, oye, pues o sea, si ya he salido de estas, ¿por qué no voy a salir en este momento? También está relacionado un poco con el tiempo que nos lleva a cumplir nuestros objetivos. O sea, solemos hacer una falsa planificación. Muchas veces nos desmotivamos porque sentimos que somos lo suficientemente buenos para hacerlo. O también nos empezamos a desmotivar por el cansancio, porque a veces también la parte de la dificultad de la tarea
y no nos sentimos preparados, empieza a agobiarnos y empezamos a rendir muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa también? O sea, esta parte de la expectativa nos habla mucho de que nosotros como seres humanos queremos trabajar menos, o sea, queremos hacer lo menos posible, queremos evitar el esfuerzo, pero queremos tener una gran recompensa. El equilibrio de las tareas nos tiene que resultar como un desafío factible, o sea, tareas que nos motiven para poder realizarlas. Si el nivel de dificultad es muy bajo o el nivel de dificultad es muy alto, esto lo único que está haciendo es que nos está desmotivando y no vamos a lograr llegar a hacer estas tareas y vamos a postergarlas cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso de la expectativa? Podemos generar espirales de éxito. O sea, ya nosotros tenemos una meta. Nosotros tenemos una meta a largo plazo o una meta grande, una meta gorda, que probablemente si la pensamos de golpe sea un poco difícil de lograrla, o sea, que no nos va a ser tan fácil acceder a ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear pequeños escalones o tenemos que crear esta espiral de éxitos, de logros, y que cada victoria nos dé un sentido de satisfacción a uno mismo y que también nos esté motivando a luchar por más. Esto nos está ayudando a crear cierta confianza y lo que empezó desde algo pequeño nos hace llegar a esto más grande. Entonces, tenemos ya la meta, ya está ahí visualizada, eso es lo que queremos llegar, ese es nuestro propósito, pero tenemos que ir como por pequeños pasos para que así podamos seguir motivados y cada vez que logremos un pequeño paso, esto nos va a decir, bueno, sí puedes llegar a eso. Entonces, estamos metiendo un nivel de dificultad óptimo en lugar de bajar el nivel de dificultad o poner un nivel de dificultad muy alto que nos desmotive. Otra cosa que también podemos hacer es visualizarnos. La recreación mental graba en nuestro cerebro como si estuviéramos haciendo las cosas y luego, o sea, es como si estuviéramos literalmente realizando ya la actividad y llegando a nuestra meta. Y luego, activando el cerebro, nos hace a tener un ejercicio de reflexión el cual después nos sitúa en la realidad, que hace un contraste de vernos en dónde estoy y a dónde quiero llegar y qué necesito para llegar a eso. Entonces, primero, ¿cuál es el primer paso para llegar a mi meta y dar este primer paso? ¿No? O sea, va también un poco relacionado en esto de las metas en espiral o en pequeños escalones. Luego, otra cosa que podemos hacer es prever lo peor y esperar lo mejor. Imaginémonos qué es lo peor que me puede pasar y cómo es que puedo salir de estas situaciones, porque así estamos evitando el síndrome de falsas esperanzas y esto nos puede ayudar a prepararnos para posibles contratiempos. Hay muchos contratiempos que no dependen de nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos como un sombrero negro de negatividad, donde veamos estos contratiempos o esto que es lo peor que me puede pasar, también nos estamos preparando para decir, ok, esto me puede pasar, pero ¿cómo puedo salir de esto? Son situaciones que son falsas, por así decirlos, porque no nos están pasando en ese momento, pero que también tienen cierta realidad o que sí pueden pasar. Y luego también esperar lo mejor. Entonces, aquí estamos haciendo un trabajo mental donde estamos preparando nuestro cerebro para tanto lo peor como para lo mejor. ¿Y cómo es que voy a hacer, cómo es que voy a solucionar o cómo voy a reaccionar ante estas dos situaciones? Otra cosa es que tenemos que hacer una lista. De esta lista es de la forma en que solemos posponer las cosas. O sea, ¿cuál es la forma en la que suelo posponerlo? ¿Por qué suelo posponerlo? ¿Y qué son estas cosas que me hacen que posponga las cosas? ¿Cuáles son estos distractores? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para ser más conscientes de lo que estamos haciendo y de cómo es que reaccionamos ante ciertas situaciones. Em, También otra cosa que es importante en este aspecto es apagar o alejar las situaciones de riesgo, como por ejemplo los celulares, las laptops, la televisión, quitar todo tipo de distracción también. O sea, si en mi escritorio tengo muchas cosas em, que pueden tomar mi atención, pues tengo que saber limpiar mi espacio y quitarlos de ahí. O sea,
El alejarla, hay muchas veces que necesitamos de nuestra laptop, de nuestro celular para trabajar, pero pues quitar los datos o poner, hay muchas aplicaciones que hacen que apaguemos las redes sociales por cierto, o sea, las bloquean por cierto tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque luego decimos, ah, bueno, súper rápido, agarro mi celular, me voy a meter rápidamente a ver mis redes sociales y ya ahí ya quitamos toda nuestra atención, perdimos la concentración y empezamos ya a postergar las cosas. También otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar que somos adictos a postergar las cosas. O sea, tenemos que aceptar que hay muchas veces que nos alejamos del objetivo. O sea, anotarlo y reconocer que la voluntad nos traicionó. Es como, porque al final estamos autoengañándonos a nosotros mismos. Una primera vez que hagamos que posterguemos algo y nos quedemos con este reforzador positivo de la satisfacción al momento, o sea, este reforzador positivo a corto plazo, entonces ya va a ser muy normal que lo repitamos. Por más que digamos, fue una sola vez, pues no es verdad. ¿Por qué? Porque esto, como tenemos un reforzador positivo, va a hacer que lo sigamos haciendo y vamos a seguir repitiendo esta conducta. Por lo cual, la primera dilatación que tengamos hará que podamos justificar las demás dilataciones. Por eso yo dije, al principio yo mencioné, si es una cuestión de acabo de comer, necesito un break y luego voy a limpiar mis platos, pero no dejo que pase mucho tiempo, pues no es tan grave. Pero si ya estamos dejando que pase y ya lo estoy lavando hasta muy noche o lo estoy lavando hasta el día siguiente, pues entonces es ahí cuando ya decimos, ah, bueno, pues no pasa nada porque ya lo lavé. Entonces ahí sí es cuando debemos decir, a ver, o sea, esta primera vez que yo lo postergué, lo dilaté, va a ser la justificación de otro tipo de tareas. Ahora, tenemos la parte de la valoración, que este es otro tipo de, o este factor que nos ayuda a poder procrastinar. Nos habla de que somos muy propensos al aburrimiento. Este tipo es muy común, porque cuando tenemos que hacer una tarea que es algo aburrido, nos da todavía muchísimo más flojera. Entonces sabemos que tenemos que hacerla porque tenemos que hacerla, pero no queremos hacerla porque es algo aburrido. Por ejemplo, hacer los deberes de la escuela, limpiar mi casa, limpiar los platos, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que ya son algo rutinario, que ya es algo habitual y que se hace aburrido. Entonces, tenemos que saber qué es, o sea, por qué nos aburren, ¿no? O sea, también igual y por el tipo de tarea que como ya es algo tan rutinario, ya es como ni siquiera te motiva a hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer en estos casos? Podemos convertir nuestras tareas como en un juego, establecernos metas, establecernos como, sobre todo en las tareas monótonas, ponernos como diferentes retos. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer a que si lo hacemos un poco más difícil o si tenemos cierto reto, nos vamos a motivar. Entonces, creamos un equilibrio entre la propia capacidad para realizar la tarea y la dificultad de la tarea en cuestión. Y esto es que nos va a ayudar a generar un estado de flow. El estado de flow es el estado de máxima implicación en lo que estamos haciendo. Entonces, es como tener un equilibrio, porque si es muy difícil de lograrlo, nos vamos a aburrir y lo vamos a dejar de hacerlo porque nos vamos a agobiar. Como también si es muy fácil de lograrlo, nos vamos a aburrir o es como ni siquiera me llama la atención. Entonces, tenemos que hacer una cadena de pequeños objetivos para que así nos ayude a lograr una cierta meta. Asociemos los objetivos a algo positivo y reformemos las metas de evitación a metas de acercamiento. O sea, en lugar de decir, ah, luego lo hago y ya lo estoy evitando, porque no me gusta hacer este tipo de cosas, pues mejor cambiarlo a algo que me pueda acercar a eso. También es importante, o sea, no centrarnos en lo que queremos que pase, o sea, sino centrarnos en lo que deseamos. Esto nos va a ayudar muchísimo más. O sea, es como a ver, o sea, tengo que terminar esto, pues, o sea, ya ahí nos estamos centrando en qué va a pasar, sino más bien, ¿por qué deseamos terminar este tipo de actividad? O ¿por qué deseamos hacer este tipo de actividad, no? Entonces, esto va a ayudar a motivarnos muchísimo más. También tenemos que aprender a distribuir nuestra energía, porque cuando, o sea, nos cuesta mucho trabajo empezar algo si no tenemos energía. El autocontrol y la automatización genera un cierto desgaste. Entonces tenemos que reconocer
¿Qué energías tenemos? Tenemos que reconocer que nuestras energías son limitadas y que esto nos puede ayudar mucho a también cómo saber utilizarlas. Si sabemos qué tipo de energías tenemos o cuál es el nivel de energía que tenemos, podemos organizar nuestros tiempos y podemos distribuirlas de forma adecuada o de forma que nos pueda ayudar a realizar todas nuestras tareas. Cuestiones que también dependen mucho para recargarnos o para obtener esta energía, alimentarnos bien, hacer ejercicio y dormir bien. Una cosa también importante en esta parte de la valoración es combinar las tareas desagradables con premios. Si tú te das un elogio a ti mismo, te das palabras de ánimos, es una técnica de inteligencia aprendida. Entonces, ¿de qué se trata esto? Haz una pequeña lista de cosas, de premios que te puedes dar tú, como por ejemplo salir de compras, salir con los amigos, hacerte una comida o pagarte una comida que te guste mucho, ir al cine, tomarte unas cervezas, pero, o sea, tener estas tareas y decir, ok, si termino, perdón, tener esta lista de premios y decir, ok, si termino esta tarea, pues entonces me puedo dar este premio. Si termino esta tarea, entonces puedo salir a comprar, puedo salir a tomarme una cerveza con mis amigos, puedo ir a un café, puedo ir a cenar a un restaurante que me guste mucho, puedo tener el tiempo de prepararme algo que en realidad tengo mucho antojo, ¿no? Entonces, caminemos esto para que así lo que sea aburrido tenga una recompensa que nos dé este reforzador positivo y digamos, ah, ok, pero también tener un límite de tiempo, o sea, porque es como, a lo mejor decimos, bueno, voy a hacer tal cosa, pero poner decir, ok, voy a hacer esta cosa por cierto tiempo. No me voy a tomar más. Porque luego, ¿qué pasa también? Que si a lo mejor salimos con los amigos, por eso tiene que ser más como premio y no antes para que así ya no tengas la preocupación de que tienes que regresar o tienes que hacer algo o que tienes algo pendiente. Es ahí cuando tenemos que saber cómo equilibrarlo y cómo manejarlo. También es importante hacer nuestra pasión nuestra vocación. Disfrutar de lo que hacemos. O sea, son pocas las personas que en realidad están trabajando en eso que los apasiona. Pero también, o sea, hay muchas veces que por estar en una zona de confort estamos haciendo algo que no nos gusta. Si no te gusta, mejor salte, porque al final de cuentas solamente te va a estar quitando energía y va a empeorar tu estado de ánimo. Te va a alejar en realidad de lo que quieres. Pasamos mucho tiempo de nuestro día trabajando, o sea, y cuando no estamos trabajando, o sea, antes de que lleguemos a la parte laboral, pasamos mucho tiempo de nuestro día en la parte educativa, o sea, va relacionado, o sea, primero estudiamos ciertas horas al día y luego cuando vamos creciendo, ahora dedicamos ese tiempo a trabajar. Entonces, pasamos mucho tiempo en esto y no podemos dedicarlo, no podemos, y entonces dejamos de dedicarle tiempo a eso que en realidad nos apasiona. Entonces, si no estamos trabajando en nuestra pasión, tratemos de lograrlo, o sea, tratemos de hacer nuestra pasión, tratemos de cambiar nuestra pasión en nuestra vocación, o sea, de hacerlo uno mismo. En caso de que no podamos, si no nos gusta, en verdad, salirse de ahí y buscar algo que nos motive, aunque sea pequeñas cosas, pero que nos motive. Si en realidad no hay nada en mi trabajo que me guste, no sé ni para qué estoy ahí, o sea, no te va a ayudar en nada, nomás te va a estar desgastando y nomás te va a estar agobiando. Pero también busquemos espacios para hacer estas cosas que nos apasionan, o sea, aunque sean pequeños tiempos, aunque sean 5 minutos, aunque sean 10 minutos, que le dediquemos a nosotros mismos y hacer algo que en realidad nos gusta y nos apasiona, porque esto también nos va a ayudar a seguir motivados y a seguir adelante con nuestras cosas. Ahora bien, pasamos al tercer tipo, que sería la parte de la impulsividad, que esto nos habla de lo que cuando en realidad nos saboteamos por medio de ser impulsivos. Entonces, ¿qué pasa? Que como nuestro cerebro impulsivo es mucho más rápido que el reflexivo, este gana y debemos de saber cómo trabajarlo y de cómo entenderlo. Hacer un compromiso de prevenir las tentaciones, que este tipo de, o sea, las tentaciones que nos pueden hacer perder tiempo o nos pueden distraernos. Como dije anteriormente, a lo mejor en mi escritorio tengo muchas cosas y puedo estar ahí al pendiente de ver, uy, ahora quiero jugar con esto o ahora quiero agarrar esto. Entonces empezamos a distraernos y empezamos a cambiar nuestra atención. Si tenemos el celular ahí, si tenemos las redes sociales ahí prendidas, todo esto pueden ser ciertos distractores que también por nuestra parte impulsiva, porque de repente si nos sale una notificación decimos, uy, la tengo que ver. Y dejamos de hacer lo que estamos haciendo
y ya nos distrajimos y a lo mejor pensamos que iba a ser un minuto cuando en realidad ya te diste cuenta que llevas media hora. Entonces, tenemos que hacer un compromiso para prevenir las tentaciones. Pero primero tenemos que hacer una reflexión de cuáles son las tentaciones que tengo. O sea, para qué, o sea, qué son estas cosas que me pueden hacer perder tiempo o que me pueden distraer. Poner límites de tiempo para empezar a hacer las cosas. Sé consciente al momento de hacer las cosas. O sea, como dije, si tú vas a agarrar el celular o vas a salir con los amigos porque necesitas un tiempo de relax, un tiempo de despejar la mente y luego hacer lo que tienes que hacer, pues bueno, pero ponte cierto tiempo, porque luego dices, ah, bueno, me voy a tomar una cerveza, al final ya fueron 10 y al final ya no hiciste las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuáles son los distractores que podemos tener y también ponernos cierto tiempo para lo que vamos a hacer. Utilizar nuestra atención a nuestro beneficio. Podemos exagerar las situaciones para así disminuir las tentaciones. Cuando aparezca una tentación, podemos centrarnos en las cuestiones abstractas. Por ejemplo, imagínense que estamos, queremos estar a dieta y tenemos una hamburguesa o un chocolate ahí enfrente que nos está llamando muchísimo la atención. Entonces, en lugar de enfocarnos en la forma, o sea, en la imagen que tiene, en el contenido, pues a lo mejor buscar ciertas cosas abstractas como de cuánto pesará esto, la presentación, el tipo de pan, o sea, como este tipo de cosas que en lugar de saboreárnoslo, nos puede bajar esta tentación. Entonces, es como también las otras partes en otro tipo de tareas que podemos tener, buscar la parte abstracta para así poder disminuir la tentación. Objetivos concretos, sobre todo, y también muy realista. Definamos nuestros objetivos. ¿Qué debo hacer y para cuándo lo debo hacer? Estas dos preguntas son súper importantes. No veamos las metas en conjunto, sino que agarremos la meta, hagámosla a pedacitos, desmenucémosla y vayamos baby steps, o sea, vayamos pasito a pasito. La procrastinación es un fenómeno muy complejo porque hay muchos factores implicados. Tenemos una lucha constante, tenemos que estar luchando constantemente entre el deseo y el deber. Entonces, esto hace que nos saboteemos y por lo que es importante conocer a nuestros enemigos, conocer estas tentaciones, conocer cómo funciona el hecho de postergar las cosas y cuál es la forma de vencerla. O sea, hay una técnica que es la técnica de los 2 minutos o la regla de los 2 minutos, que es poner que todas nuestras metas se pueden hacer en 2 minutos. Obviamente hay muchas metas que no se pueden en 2 minutos, pero lo que sí es que podemos empezar en 2 minutos, hasta de hecho en un minuto. Entonces, de esto se trata la regla de los 2 minutos. O sea, no se trata de ver los resultados que quieres alcanzar, sino el proceso que debemos de hacer. Esto funciona muchísimo mejor en las personas que creen más en el sistema que en el objetivo de resultado. O sea, que creen más en estos pasos que tengo que yo hacer, estos pequeños pasos que a lo mejor me van a llevar 2 minutos hacerlos y que nos van a llegar a lograr nuestros objetivos. Nuestra mente está ya en la meta, o sea, ya no estamos visualizando ahí, pero si cambiamos nuestra atención al lugar de ir ahí a los objetivos de tarea, pues esto nos va a ayudar muchísimo más a avanzar y a lograr nuestros objetivos. Eh, la física nos ha enseñado, Newton nos ha enseñado que los objetos en descanso suelen mantenerse en descanso y los objetos en movimiento suelen mantenerse en movimiento. Entonces, esto está muy relacionado con el ser humano. Existe la inercia de la vida. Una vez que empezamos a hacer algo, continuamos haciéndola. Es por eso la regla de los 2 minutos. Una vez que empezamos a hacerlo, nos vamos a acostumbrar a seguir haciéndolo. Y es así como vamos a lograr nuestras metas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, resumen de esto que he estado hablando, dejar las lamentaciones a un lado, dejemos el discurso de que no soy capaz. Recuerda todas las veces que has logrado conseguir un proyecto y visualiza la felicidad, o sea, recuerda la felicidad que sentiste y la satisfacción que te dio en ese momento. Hay que saber planificar. Si nos organizamos, ganamos tiempo. Muchas personas dicen, bueno, pero es que si organizo mis días, si planifico, estoy perdiendo tiempo. Pero no es, o sea, no es verdad, porque al final de cuentas, si nos organizamos,
vamos a ganar tiempo al hacer las tareas. ¿Por qué? Porque estamos planificando. Ojo, el planificar es poner ciertos límites y ciertos horarios y ciertos objetivos, fechas sobre todo, pero que si no lo estamos cumpliendo o si hacemos un poco más o hacemos un poco menos, tampoco te lo tomes muy, muy a pecho, tampoco te empieza a agobiar por eso, porque ya estás haciendo algo. O sea, si ya lo tenemos, nos basamos en eso. Pero también puede ser que a lo mejor en un día no logré hacerlo en ese tiempo, o me distraje, o cualquier otra cosa, pero bueno, o sea, ya mínimo ya planificaste y esto nos va a ayudar a organizarnos y a ganar más tiempo. También es importante crear metas a corto plazo, como dije, poner fechas. Si tengo que hacer una cosa, pues bueno, pongo tal fecha para terminarlo. Y tal hora. Eso también nos va a ayudar muchísimo para poder conseguir nuestras metas, nuestros objetivos y dejar esto de estar postergando las cosas. Otra cuestión es ser realistas, o sea, no tratemos de abarcar más de lo que en realidad podemos hacer y dejemos tiempo para los descansos. Es válido tomar un descanso, es válido desconectar el cerebro un poco de nuestras tareas para después llegar más fuertes y terminar las tareas, pero hay que ser realistas, hay que ser realistas. El que mucho abarca, poco aprieta. Esto es verdad, entonces hay que ser realistas y no tratemos de abarcar más de lo que en realidad podemos hacer. Otra cosa es realizar una lista de tarea. O sea, el placer de ver lo que has logrado ayuda a motivarnos, ¿no? O sea, cuando yo tengo una lista de tareas y voy tachando esto que ya logré, a mí me va a ir motivando. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo ciertos avances. A que si no lo tengo tan palpable, tan visible, se queda en el cerebro y a lo mejor hay veces que decimos, ah, bueno, pues no le tomamos tanta importancia, pero si ahora lo tenemos en una lista que está cerca de nosotros y vamos viendo las cosas que vamos logrando y los nuevos objetivos que nos estamos poniendo, nos va a ayudar muchísimo a motivarnos y a cumplir cada vez más objetivos. Alejarnos de las distracciones, como dije, o sea, hay que ser conscientes, hay que ser realistas y hay que poner las cosas como son. Entonces, si tengo que hacer una cosa, hay que hacerla. Y no pasa nada, no pasa nada por un ratito que dejemos las redes sociales, que dejemos cualquier distractor a un lado, porque después vamos a tener tiempo, si planificamos y tenemos una organización, un planning de nuestro día, o sea, vamos a tener tiempo para todo. Vamos a tener tiempo para el ocio, vamos a tener tiempo para comer, vamos a tener tiempo para dormir, vamos a tener tiempo para las tareas, vamos a tener tiempo para nosotros mismos, etcétera. Hay que también poner alarmas. Dentro de los descansos es muy importante poner alarmas, pero esta alarma también ponerla cerca de la zona de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo la tengo en mi escritorio, mi alarma, pues entonces lo que va a hacer es que me va a hacer levantarme para pagarla y ya estoy a un paso del lugar donde tengo que trabajar. Entonces es ahí cuando esto también nos va a ayudar mucho. O sea, si tenemos la alarma, hacerle caso a la alarma y no decir, bueno, 5 minutillos más, que eso también es otra cosa que debemos de evitar. Ordenar, el ser ordenados es nuestro mejor aliado. O sea, tener un espacio limpio y ordenado nos va a ayudar muchísimo a centrar nuestra atención. Vamos a quitar los distractores, nos va a ayudar mucho a mantener la atención, a estar concentrados y poder terminar las cosas. Otra cuestión súper importante es estar presente, o sea, ser consciente de las decisiones y olvidémonos, como dije, de la frase de 5 minutos más y cambiamos aquí a la hora. O sea, si tenemos nuestro despertador y decimos 5 minutos más y lo vamos postergando, pues esto al final después termina, no son 5 minutos, termina siendo media hora y luego ya nos causa cierto estrés, cierto agobio porque ya no estamos a tiempo. Em, si eres una persona que siempre dice 5 minutitos más, pues, o estoy con los amigos y digo, ah, bueno, me quedo 5 minutos más, pues, o sea, esto es algo que nos puede perjudicar. Es como la regla de los 2 minutos. O sea, cambiamos el 5 minutos más por voy a hacer las cosas por 5 minutos, ¿no? O sea, cambiemos olvidémonos el postergar por 5 minutos y enfoquémonos en decir, bueno, voy a hacer esta actividad por 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Porque al igual que la regla de los 2 minutos, que es como que nuestro cuerpo está activando, nuestro cerebro se está activando y empezamos a terminar las cosas. Nuestro cerebro, si empieza algo, va a querer terminarlo. La cuestión es de mantener la atención ahí. O sea, por ejemplo, si yo quiero escribir, yo quiero hacer una canción, si yo quiero hacer alguna tarea, alguna presentación, pues decir, oye, pues, o yo quiero empezar a leer,
pues voy a programarme a decir, voy a hacer esto por 5 minutos. Ya veremos que después no vas a estar 5 minutos, porque como dije, el cerebro va a querer terminar las cosas, pero simplemente tú ya estás activando tu cerebro y le estás diciendo, oye, pues vamos a hacer esto por 5 minutos. Una vez que ya estás en la actividad, pues va a ser mucho más fácil seguir haciéndola. Como por ejemplo también, si quiero escribir, o sea, en 5 minutos, por ejemplo, podemos leer una página de un libro. Puedo escribir un párrafo, ¿no? Entonces, una vez que ya hice esto, o a lo mejor sí lo hago al principio solo 5 minutos, pero después empiezo a aumentar este tiempo. Y es esta parte de decir, o sea, olvidemos el dejar las cosas por 5 minutos más y mejor focalicémonos a decir, voy a hacer tal cosa por 5 minutos, voy a estudiar por 5 minutos, voy a leer por 5 minutos, voy a escribir por 5 minutos, voy a escuchar música 5 minutos. O sea, todo este tipo de cosas que nos puede ayudar o sea, en 5 minutos podemos lavar los platos, en 2 minutos podemos lavar los platos, en 5 minutos podemos meter nuestra ropa a la lavadora. Entonces, son este tipo de cosas que nos va a ayudar mucho para dejar de postergar las cosas. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro, así como de fácil es posponer las cosas, es igual de fácil empezar a hacerlas. Entonces, nosotros mismos nos creamos el no tener tiempo, nosotros mismos nos creamos de ciertas actividades, nosotros mismos nos hacemos a la idea de que nos hace falta tiempo. El tiempo está y si nos organizamos, si planificamos, si somos ordenados y tenemos pequeños objetivos, el tiempo nos va a dar para todo lo que necesitemos. Y recordemos que si no logramos una cosa en el tiempo que teníamos previsto, pues no pasa nada. O sea, tampoco nos desanimemos por una vez. Pero también recordemos que si empezamos a postergar las cosas, esto, desde la primera vez, esto nos va a ayudar a justificar las otras veces. Y a corto plazo será muy satisfactorio, pero a mediano y largo plazo podrá ser muy contraproducente. Este ha sido el tema de procrastinar. Espero les haya quedado muy claro. Si tienes alguna duda o algún comentario o algún tema al que te gustaría hablar, pónmelo por aquí en los comentarios o mándame un mensaje y con mucho gusto los hablamos. Muchas gracias por otro episodio más, por estar conmigo, acompañarme en este podcast de Jueves de Diván y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.